Bueno, este es el primer video de la primera clase. Vamos a comenzar viendo la unidad 1, que es la unidad de números complejos. Y empezamos esta clase recordando las definiciones de algunos conjuntos numéricos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, este es el conjunto de los números naturales, es el conjunto que utilizamos para contar. También conocemos el conjunto de los números enteros, es el conjunto que contiene a los números naturales, además el 0 es un número entero, y todos los números, los simétricos de los números naturales, son números enteros. También conocemos los números racionales, que son las fracciones de números enteros, y también conocemos los números reales. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es considerar un nuevo conjunto numérico. ¿Por qué queremos ampliar los reales? Una de las razones es porque, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución en los números reales. Sabemos que si consideramos cualquier número real y lo elevamos al cuadrado, nunca nos da negativo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir un nuevo conjunto numérico, el conjunto de los números complejos. Así lo vamos a anotar con C. Este conjunto contiene los números reales y además vamos a tener por lo menos un número complejo que al cuadrado nos va a dar menos 1. Para definir el conjunto de los números complejos, vamos a tomar los pares ordenados, o sea, el producto cartesiano, R por R, todos los pares ordenados A y B con A y B reales, y vamos a definir para estos pares ordenados dos operaciones. Una suma, que es muy sencilla, es coordenada a coordenada, y un producto. El producto no es tan natural, pero bueno, en realidad no es necesario que ustedes lo recuerden, porque después, cuando multipliquemos números complejos, lo vamos a hacer en forma binómica. Y trabajando en forma binómica es sencillo hacer el producto, porque es simplemente hacer distributivas. Pero bueno, esta definición la vamos a utilizar para llegar a obtener la forma binómica. Bueno, entonces con esto lo que tenemos es que R2 con esta suma y este producto es el conjunto de los números complejos. Vamos a identificar a los números complejos de la forma A0 directamente con el número real A. Y, por ejemplo, si consideramos la definición de producto que vimos recién, lo que tenemos es que si consideramos este número complejo 0,1 y lo multiplicamos por 0,1, si vemos en la definición, entonces tendríamos que A y C son ceros, B y D 1. Entonces lo que nos queda es, acá, si hacemos la cuenta, menos 1, y acá 0, o sea que nos queda el número complejo menos 1, 0. Si usamos la identificación que dijimos recién, este es menos 1, y a este número complejo lo vamos a anotar con I. Entonces lo que tenemos es que I es un número complejo, lo vamos a llamar unidad imaginaria, y lo que verifica este número complejo es que I cuadrado es menos 1. O sea que I es una solución de la ecuación que planteamos al principio. Además, si tomamos el número complejo B0 y lo multiplicamos por 0,1, nuevamente si tomamos la definición, lo que nos va a quedar es 0 y en la segunda B. Y lo mismo si multiplicamos 0,1 por B. Usando la identificación, este es B, y a este habíamos dicho que es la unidad imaginaria, que lo íbamos a anotar con I. Entonces lo que nos queda es que B por I es lo mismo que 0B. Si tomamos entonces un número complejo cualquiera, AB, tomando la definición de suma, que habíamos dicho que era muy sencilla, era sumar coordenada a coordenada, entonces este número complejo lo podemos pensar de esta forma, A0 más 0B. Nuevamente usando la identificación, este es A, y usando la cuenta que hicimos recién, este es B por I. O sea que lo que nos quedó es que el número complejo Z
lo tenemos expresado de la forma A más B por I. Esa es justamente la forma binómica de Z, donde tenemos que A es la parte real de Z y B es la parte imaginaria de Z. Solo B, no I. O sea, nos tenemos que olvidar entonces que la parte real de Z es un número real y que la parte imaginaria también es un número real. Si tomamos dos números complejos, Z, A más BI y W, C más DI, entonces si Z y W son iguales, lo que tendríamos es que, bueno, si trabajamos con su forma binómica, tendríamos que este número es igual a este número, pero lo que nos queda es que la parte real, o sea, A es igual a C y B es igual a D. Si utilizamos la notación de parte real y parte imaginaria, entonces lo que nos queda es que la parte real de Z coincide con la parte real de W y que la parte imaginaria de primero coincide con la parte imaginaria de segundo. O sea que lo que tendríamos es esta propiedad. Dos números complejos son iguales, si solo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también. Además, vamos a llamar complejo real a los números complejos de la forma A0, o sea, con parte imaginaria igual a 0. Directamente a estos números complejos los vamos a anotar con A. Vamos a llamar imaginario puro a los números complejos cuya parte real es 0. Y bueno, los vamos a anotar directamente con BI. ¿Cómo quedan las operaciones? Las definiciones que vimos al principio, ahora trabajando en forma binómica. Bueno, la suma habíamos dicho que era coordenada a coordenada, entonces lo que nos va a quedar es Z más W. Tomamos las partes reales y las sumamos y lo mismo hacemos con las partes imaginarias. Así que lo que nos va a quedar es este número complejo que tiene como parte real la suma de las partes reales y como parte imaginaria la suma de las partes imaginarias. ¿Y cómo queda el producto? Bueno, si tenemos Z por W, este número complejo, A más BI por C más DI, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todas las distributivas. Sería A por C, BI por DI, recordamos que es conmutativo, entonces nos va a quedar B por D por I cuadrado, A más D por I, y por último más BI por C o C por B por I, recordando que I cuadrado es menos 1 y teniendo en cuenta que el I se repite en los dos términos, entonces lo que nos queda es, bueno, si reemplazamos esto por menos 1 y si el I lo extraemos factor común, nos queda este número complejo que tiene esta parte real y esta parte imaginaria. Y bueno, y es muy sencillo, simplemente lo obtenemos aplicando propiedad distributiva. Si vamos a la página 5 del apunte, tenemos que los números complejos con la suma y el producto verifican esta propiedad, que es que la suma es asociativa. También tenemos que la suma es conmutativa. Además, tenemos un elemento neutro, tenemos un 0 para la suma, que es el número complejo que tiene parte real y parte imaginaria igual a 0. También tenemos que cada número complejo tiene un simétrico, y el simétrico de Z es el simétrico de la parte real y el simétrico de la parte imaginaria. También tenemos que para el producto la propiedad asociativa, el producto también es conmutativo, tenemos un elemento neutro para el producto, es un 1 para el producto, que es el número complejo cuya parte real es 1 y parte imaginaria es 0. También tenemos que cada número complejo, distinto de 0, tiene un inverso,
Eso en realidad lo vamos a ver en los últimos videos de esta clase, después de ver módulo del número complejo. Y bueno, y por último también tenemos la propiedad distributiva. El producto se puede distribuir con respecto a la suma. O sea que lo que tenemos con todas estas propiedades es que los números complejos con la suma y el producto tienen las mismas propiedades que los números reales con la suma y el producto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajemos con expresiones de números complejos, o por ejemplo cuando resolvemos ecuaciones con números complejos, podemos trabajar de la misma manera que lo hacíamos con números reales, ya que las propiedades de los números reales con la suma y el producto son las mismas que las que tenemos en los números complejos. Con ecuaciones, no con inecuaciones. No vamos a resolver inecuaciones de números complejos, porque no podemos definir un orden, una relación de orden, que tenga las mismas propiedades que tiene el orden de los números reales. Pero sí recuerden que cuando trabajen, por ejemplo, si quieren resolver una ecuación con números complejos, pueden trabajar de la misma manera que lo hacían con los números reales. Bueno, y finalmente, a los números complejos también los podemos restar. Y la diferencia de números complejos la definimos como definíamos diferencia de números reales. Z menos W es Z más el simétrico de W. Bueno, entonces si hacemos la cuenta, sería A más BI más el simétrico de W. Y bueno, esto habíamos dicho, lo tenemos acá arriba, nos quedaría la diferencia de las partes reales y las diferencias de las partes imaginarias. Así que este es el número complejo resta o diferencia de números complejos. Bueno, continuamos entonces en el próximo video. Vamos a ver ejemplos donde, bueno, vamos a trabajar con operaciones de números complejos y, bueno, algunos conceptos más que vimos en este primer video.